Esta recta final, el domingo tenemos elecciones, viene trabajando y recorriendo la provincia mucho. ¿Cómo son estos últimos días de la campaña? Hay una campaña muy especial esta, ¿no? No hay nada para festejar. Hemos tomado nosotros la decisión de encarar una campaña muy de trabajo directo con la gente. Cada uno reforzar también desde el lugar donde tiene una responsabilidad. En mi caso como diputado nacional, seguir recorriendo la provincia. Trabajar en la agenda que tiene que ver con Salta, con las cosas que hay que gestionar para Salta. De hecho, hoy mismo estamos reclamando al Gobierno Nacional los fondos de la emergencia alimentaria, que es una ley que aprobamos hace un tiempo, que ya tendrían que haber llegado a cada provincia y hasta ahora cada provincia está soportando con sus fondos, viendo cómo avanzan obras que estaban incorporadas en el presupuesto, el grado de avance, en eso estamos trabajando junto con el gobernador. Y dedicados a eso, esperar que el domingo se concrete una idea que nosotros tenemos de poder consolidar una fuerza política que hoy más que nunca busca volver a unir a los argentinos y defender una agenda federal. Creo que eso es un objetivo en una sociedad muy convulsionada, donde desgraciadamente vemos que se sigue insistiendo en tirar de la cuerda de la grieta y de la confrontación, y creo que la Argentina que viene reclama unidad nacional, que es lo fundamental. Hace algunos años lo entrevistaba y me decía, en aquel momento era medio extraño, pero decía y afirmaba su intención de ser gobernador de la provincia. Sin embargo, en esta última elección tomó una decisión, decidió que no iba a ir por la gobernación, que iba a volver a aspirar al cargo de diputado nacional, y ahí le tengo que preguntar por las dobles candidaturas. ¿Qué le pasa con esta situación donde tiene compañeros políticos que deciden ir por esta doble vía, que especulan, que juegan con estas dobles candidaturas? ¿Qué le pasa con eso, por un lado? Y por otro lado, si no hay posibilidad, digo, si esto se hace es porque se puede. ¿Qué posibilidades hay de reformar el sistema para que esto no suceda? Porque es una picardía. Sí, a ver, dos cuestiones. La primera, es verdad que en algún momento yo me planteé la posibilidad de ser candidato a gobernador, y también es verdad que después el trabajo en el Congreso me fue dando otras responsabilidades, como presidir un interbloque de 35 diputados que representa a la totalidad de gobernadores del peronismo, y bueno, mi agenda estuvo mucho más dedicada en representar las provincias y la agenda de cada provincia, y particularmente la de Salta, en el Congreso. Y luego que Urtubey define avanzar en esta idea de construir un proyecto nacional, tomé la decisión de hacer lo que no hicieron otros, no usar las doble candidaturas. A mí no me parece pedir el voto a alguien para un cargo que después no vas a asumir, me parece totalmente antiético. Me parece que está mal financiarse con fondos públicos para dos campañas, sabiendo que hay una que vos no vas a respetar la voluntad de la gente. Porque si yo te digo a vos que me votes para diputado nacional y gobernador, me financio con fondos provinciales para la de gobernador y para diputado Y le quita la nacional con fondos posibilidad al que nacionales. quiere también llegar. Claro, pero uso solapadamente ese dinero para estar financiando alguna de las otras candidaturas, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que es engañar, y además yo voy a tener que renunciar a un cargo y después va a asumir un suplente que vos no sabés quién es. Vos me votaste a mí, no votaste al suplente. Distinto cuando el suplente asume porque transcurrido un mandato, renunciás para ir a ocupar otro cargo o porque hay una desgracia que hace que no puedas seguir en el cargo. Pero no, porque vos ya sabés cuando yo te pido el voto a vos de que yo no voy a salir. Eso me parece un engaño, yo no estoy de acuerdo en las dobles candidaturas. Me parece que el domingo va a ser una oportunidad para que la gente se exprese en eso, ¿no? ¿Y cómo modificamos eso? Si vuelve a ser elegido diputado, ¿puede presentar un proyecto para modificar el sistema? ¿Cómo sería? Lo que pasa es que siempre se trabajó en esa idea de que las elecciones normalmente son juntas. Entonces, cuando son juntas, vos naturalmente, claro, en un voto no vas de una u otra cuestión. Claro. Pero yo creo que habría que incorporar o en la legislación provincial o en la nacional, y eso es lo que salga más rápido, que en el caso de ser elecciones desdobladas, pero con un cronograma electoral que va paralelo, la presentación de una automáticamente implica la caída de otra.
Pablo, No es ilegal, es verdad, pero no me parece ético legítimo, claro. plantearlo. No es legítimo, sí. claro. Fuiste quien encabezaba de alguna manera la palabra de la oposición en esta gestión de Mauricio Macri, y lo que sigue, si el pueblo te elige como legislador nacional, también es encabezar una oposición, porque los datos muestran que está dividida la sociedad, que la grieta no se sanó. Y en ese caso, cuando hablas de necesitamos trabajar en la unidad nacional, pero tenés que tener un rol opositor para quien vaya a ser gobierno, ¿qué cosas de la gestión anterior tuya, que está terminando, tomarías para volver a trabajar en ese lugar donde esta vez se los necesita más juntos? La experiencia indica que por más diferente que uno piense, nunca hay que dinamitar los puentes del diálogo, porque cuando el diálogo puede estar interrumpido, te permite recuperarlo. Cuando está destruido es imposible. A mí me preocupa, yo después de la elección de las PASO, los primeros días cuando fue la devaluación, pensé que esto iba a cambiar, porque uno vio que el gobierno convocó a los equipos económicos de los candidatos se hablaban por teléfono, por lo menos había una simulación, ¿no? Pero después, viendo los debates y viendo lo que está pasando estos días, en esas cosas que se acusan, cuántas causas tenés vos, que a vos te esperan 100 causas como dejé de ser presidente, no vos tenés a la vicepresidenta 8 veces procesada, veo que yo no sé quién de estos dos candidatos va a ser capaz de convocar al otro el día después de la elección a trabajar juntos. Y la experiencia indica que si eso no se hace, a la Argentina no le va a ir bien. O sea, está claro que no le va a ir bien. Mira, a ver, hay que ver lo que pasa en Chile, en Ecuador, en Perú, y en Bolivia también. Para decirle, muchachos, no tensen más de la cuerda que se va a romper. O sea, porque esto va a pasar lamentablemente si se sigue tensando la cuerda, si se sigue trasladando a la sociedad las tensiones de la política. Ojo, el camino que nosotros hemos decidido tomar, y yo particularmente sé que es el más difícil y el más largo, pero también digo que si a la altura de tu carrera política vos no estás dispuesto a asumir riesgos en función de tus convicciones, me tendría que dedicar a otra cosa. Yo estoy convencido que la Argentina no va a buen camino con la grieta, con la profundización de la grieta, por más encuestas, por más que digan que se define entre uno y otro, podrá ser, pero el camino creo que si el que gana al otro día no convoca al conjunto de los argentinos a un gran acuerdo nacional, no veo por qué tendrían que pasar cosas positivas. Bien, doctor, van a cerrar la campaña el 24 en la cima del Cerro San Bernardo. Sí. Y eso habla de, al cerrar una campaña nacional en Salta, en la capital, en el Cerro, del protagonismo que los salteños han tenido en esta campaña de La Baña. Sí, porque la verdad que además de todo lo que nos preocupa, que hablamos, nos preocupa el poco lugar que tuvo la discusión del federalismo y la agenda de las provincias en esta campaña. Cuando nosotros veníamos insistiendo que Guarda, que Ortuella es el único dirigente del interior, más allá de que si te gusta el portugués como presidente de un partido, como gobernador o no, es un dato de la realidad, el único que está tratando de generar una discusión sobre las provincias. Eso es todo un símbolo que nuestra campaña nacional se cierra en Salta, quizá por el protagonismo que hemos tomado desde ese punto de vista, y bueno, vamos a mostrar desde allí a toda la Argentina lo que se puede dar desde el interior. Es más la transmisión, ¿no? Porque no se puede convocar a mucha gente. No, allí. Obviamente claro. Que ustedes son especialistas en esto y saben que hoy se utiliza todo este tipo de recursos también para conjugar la presencia física con lo que puede dar la transmisión y la imagen, ¿no? Habló de federalismo y en el marco del debate uno de los candidatos propuso algo que está alejadísimo del federalismo, que tiene que ver con que cada provincia prácticamente se financia a sí misma con los recursos que tiene. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Que es la gran falta de sensibilidad de parte de una dirigencia política que se mira al ombligo. Mira, yo digo algo, la Argentina sale adelante el día que se deje de gobernar con el padrón electoral y se pase a gobernar con los índices de la pobreza. Claro. Esos índices que tanto asustan cuando muchos medios de Buenos Aires el INDEC los saca. Bueno, eso hay que guardarlo, y cuando un gobernante vaya a tomar una decisión, tiene que mirar los índices de la pobreza y ahí orientar sus discusiones, sus decisiones, no con el padrón electoral. Claro, eso es el federalismo. Lo aclaremos, ¿no? El padrón electoral quiere decir que Salta no tiene ninguna incidencia a la hora de la votación. Estamos hablando de un 2%, un poco más, del padrón electoral. No las provincias donde hay mayor nivel hoy de pobreza son las que tienen menos impacto en el padrón electoral. Después hay regiones importantes, como puede ser La Matanza o parte del conurbano. Sí, claro. Pero para romper la pobreza estructural tenés que gobernar mirando esos lugares, que no son los lugares donde precisamente hay más votos. Pero si queremos realmente
dar vuelta a este país en su construcción, ¿no? O lo que se dice siempre de las obras que no se ven, son las que traen mejoras verdaderas a la gente, ¿no? Las cloacas, ese tipo de obras que en nuestra provincia se han llevado al interior y se ha logrado esa mirada más federal dentro de la misma provincia. Sí, yo entiendo que en Buenos Aires por ahí la gente se moleste porque tiene que esperar 10 minutos para cruzar la vía del tren. Ahora eso no implica que le tengas que hacer con 35.000 millones de pesos autopistas faraónicas en 8 meses o trenes elevados y acá tengamos problemas de conectividad todavía, de servicios básicos o el noreste que no tiene gas. Entonces, ahí pesó el padrón, ¿no? Ahí pesó el padrón. Sí, claro. Bueno, hay una grieta que no vamos a saldar. Esta es personal, quiero contarles que... Ella no puede evitarlo. Alguna vez lo invitamos al diputado Pablo Cosiner a la radio, lo recibimos con muchas camisetas de River. Ajá. Se negó a darnos la entrevista. ¿Cerramos la grieta esta noche? No. Esta noche... No, esa grieta... Esa no se cierra. No se cierra. Fanático de Boca. Bueno, una alegría en medio de esta campaña. Digo, el fútbol sigue siendo algo para disfrutar. Esperemos que sí, yo opté por ser muy cauto. Sí, en sí, este eso tipo de Eso te par- iba a decir. Sí, Yo sí. soy de River. En la época de Bianchi sí te digo que hubiese entrado al estudio pateando puertas. Claro, Hoy pero ya ahorita es tranqui. como que... Soy de River, Tenemos a pero Gallardo. esta noche, Sí. si gana Boca, ocúpese porque está muy agrandado. Estoy muy agrandada. Es que Gallardo nos pone en un lugar. Bueno, a Diputado, veces, viste, llegan, todo ciclo tiene Todo llega a su fin. Todo concluye. Nada es para siempre. Es verdad, es verdad. Diputado, muchísimas gracias por Muchas estar gracias a aquí ustedes. con nosotros, por traernos siempre la opinión. La verdad que además agradecerle en la gestión que tuvo en el Congreso de la Nación, porque siempre estuvo a mano, nos fue dando información, ha tenido gran presencia en los medios también aquí para contarnos la gestión. Y bueno, veremos si el domingo el Ojalá Congreso podamos lo tiene de continuar nuevo ahí. trabajando de esa manera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.